Buenos días, doctora Melo, bienvenida nuevamente. Buen día. Bien, bueno, continuamos con los exámenes orales del concurso número 222. Presentamos también al jurado la doctora Mariel Molina Juan y la doctora Paula Castro Liptak, y nuevamente les agradecemos por su participación. Doctora Melo, como usted sabe, tiene los 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición y luego de ello las doctoras le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bien, Bueno, bien. la dejo con ella. Sí, suerte, doctora. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar del derecho a la identidad y el derecho a conocer la verdad de origen. Primero voy a empezar a hablar del derecho a la identidad, que esto es un derecho que se construye desde el nacimiento hasta la muerte. Es un derecho que se ha desarrollado tanto en la normativa nacional como en la normativa internacional, que es un derecho humano, personalísimo, que hace a la identidad de la persona, que es una persona única dentro de la sociedad, dentro de las relaciones familiares. También tiene una relación con la identificación. Obviamente la identificación es parte, que si una persona no se identifica, no existe, entonces no puede acceder al otro plexo de derechos. Acá el derecho a la identidad está contemplado en distintas normativas internacional. Estamos empezando internacional y nacional, la Constitución Argentina, el artículo 14, 16, 73, el artículo 75, eh, con la Constitución de 1994 también se agrega en el artículo 75 el inciso 19, el inciso 22, 23, y también esto de los tratados internacionales, como vamos a empezar con la Convención Universal de los Derechos Humanos, que es el reconocimiento de la personalidad jurídica. Después viene el derecho a la identidad. Va a venir la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre, la nacionalidad. Vamos a llegar después al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Derechos Civiles y Políticos, que también habla del reconocimiento de la personalidad jurídica. Vamos a llegar a la Convención de los Derechos del Niño, que es el primer tratado internacional que va a definir el derecho a la identidad en el artículo 7 y 8. Habla tanto de la fase dinámica como la fase estática, el derecho al nombre, a la nacionalidad, el derecho a conocer los orígenes, a crecer. ¿Usted sabe cómo llaman internacionalmente a esos artículos 7 y 8? Son los artículos de la Convención Argentina, ¿no? Son los artículos de la relación. Sí, de la Convención Argentina, bueno, con el tema de la desaparición forzada de personas, ¿no? Ahí empieza con el fallo de Jorge Müller, que voy a hacer una pequeña referencia, y voy a intentar continuar con el fallo de la Corte Internacional de Fornerón, Contreras, Hellman, de la Corte Interamericana, perdón, cómo fue construyendo, ¿no?, todo este concepto de identidad. Pero bueno, en esta convención, que es el artículo argentino, es donde primeramente se marca el derecho a la identidad, nombre, la nacionalidad, a la familia, a que sean creados por la familia, este conocimiento de derechos de origen, pone en cabeza del Estado, ¿no?, el deber de protección, y que ya lo había dicho también la Convención Americana, la familia, ¿no?, ese eje primordial dentro de la sociedad y que merece protección. Después, bueno, vamos. Y ese más de protección del Pacto de San José de Costa Rica, ¿dónde está también? En el Pacto de José de Costa Rica, sí, de la Convención Americana. La Convención Americana, perdón, ese plus de protección respecto de los niños. De los niños, el artículo 19. Pues, sí. Muy sí, que lo tengo que mencionar, sí. Perdón, pasa que es un tema, es muy álgido para un examen, entiendo, porque el derecho a la identidad se abre en muchas ramas, porque es un derecho fundamental, intrínseco. Pero vos lo elegiste, así que dale. Ahí voy, por eso sigo, y llegamos a la normativa nacional, como para ir recortando la parte normativa. Vamos a la ley 26061, en el artículo 11, después que hay también amplía un poquito como la lengua, la idiosincrasia, la parte cultural. Ya empieza no solamente en la fase
estática, sino también va a incorporar esta dimensión dinámica que va a decir Cesareo del derecho a la identidad. Y a ver, diferenciala, ya que las trajiste, ¿qué es una dimensión dinámica y la estática? ¿En qué se diferencian? Y en realidad, bueno, Fernández Cesareo hace esta distinción donde dice que las fases estáticas son estos elementos estables de la persona, como por ejemplo el nombre, el dato genético, una huella digital, y después la fase dinámica de la identidad lo habla como un ser relacional, que hace que la persona sea única y repetible, y es cómo se va a vincular tanto en la familia como en la sociedad. Por ejemplo, la imagen, la identidad de género, o sea, eso que se va a construir, que va a depender del contexto y de la sociedad, e incluso hablan de la evolución de una sociedad, va a ser muy diferente esta fase dinámica, tal vez de un niño en una comunidad, que dentro de una ciudad. Seguramente esas fases van a tener diferencias. Y esto también, bueno, el concepto, ¿no?, que dice Cesareo, que es estas características desde el punto de vista jurídico, es el conjunto de atributos de la persona que hacen a su individualización, lo hace único e irrepetible. Y es, obviamente, lo declara como un derecho humano de especial protección, y sobre todo esto, de especial protección, porque es un derecho que va en constante evolución con la persona, o sea, desde que nace hasta que muere. Y ahí habla también... Eso lo ha dicho, porque usted habló de la Convención de los Derechos del Niño, sí, y claramente me voy saltando. Está muy bien, la proyección que usted está señalando, la identidad se construye desde el día que se nace y toda la trayectoria de la persona. Sí. Esta segunda parte, porque usted habló de la Convención de los Derechos del Niño y también la 26061 y 2302, que no llegué, pero también lo tenemos en el artículo 13. Ahora, este derecho humano, que también se va construyendo después de la adultez, a la mayoría de edad. No pierde el nivel de protección. Bueno, esa consideración, ¿qué fuente tiene? ¿Normativa? Bueno, ¿Jurisprudencial? yo lo encontré eso en el fallo Hellman, por ejemplo, en una de las consideraciones, que dice que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de la niñez, sí tiene una importancia primordial en el desarrollo de la personalidad de ese niño, pero no es exclusivo. En el fallo Hellman también, en un punto lo dice, porque bueno, esto es que la identidad tiene ese elemento biológico, ese elemento social que constituye a la identidad de la persona. Este es un tema que podríamos hablar todo el día, Sí. pero... Perdón, por eso mismo. Me interesa saber si usted conoce algún pronunciamiento reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se haya pronunciado sobre el derecho a la identidad en algún asunto que involucre a la Argentina. Y en el fallo Fornerón. ¿Ese es el último donde...? Bueno, es el último que llegué a leer, perdón, por los tiempos a veces son un poquito crueles, pero hasta ahí leí que también en Fornerón, que en realidad, bueno, cómo construyen Hellman y Contreras, llega a la base también de cómo va a desarrollar esta parte de la identidad de esa niña, que fue donde se violó el deber del Estado, ¿no?, de que el niño crezca en su familia biológica, que sean cuidados por sus progenitores, y habla también de estas vivencias que hace la niña y al tiempo en estas relaciones que construyen parte de la identidad de la persona. Y también condena, obviamente, por esta omisión del Estado, la omisión de los tiempos, de la violación de las garantías procesales, que vulneró el derecho a la familia, el derecho a la intimidad, a la vida privada, ¿no? Que eso fue en perjuicio tanto de la identidad de la niña como... Esto también tiene, como hablaban tanto en Contreras o en Hellman, el tema de la identidad, no solamente en estos niños que fueron desaparecidos, sustraídos de esas familias, fueron alteradas los nombres, la nacionalidad, anotados con otros registros. Ese daño es para el niño que pierde su identidad, la posibilidad de encontrar su familia biológica, de conocer su verdad biológica, sino que también va a la familia, ¿no? Esa familia, a las víctimas, esa familia no tiene nexo jurídico para poder ejercer un proceso de acciones, de
de tener ese vínculo familiar, de construir con el niño. Sobre Entonces, eso habló mucho la corte en Ramírez Escobar. claro, y habla que esto también cesa con la verdad. O sea, es Bueno, un daño que sí. es prolongado y una forma que esta violación cese es cuando la verdad se da a conocer por alguno de los medios y se hace este efectivo ejercicio, ¿no? de esa identidad biológica, de esa vinculación familiar y de todo lo que es la parte jurídica, ¿no? Que nos trae una verdad biológica. Casualmente, el caso que yo le preguntaba, donde se condena a la Argentina, que es el caso María Mariano, María. la corte, Me lo voy a anotar, perdón. sí, la corte se pronuncia sobre, quiero que lo lea porque es muy rico, Sí. eso es un caso también, digamos, que retoma es una adopción irregular. Sí. Una adopción irregular con una participación de la Defensoría de los Derechos del Niño también irregular. Así que claro, y también, que bueno, esos fallos irregulares, ¿no? Eso te de quería adopción, preguntar, de la llevas, guarda, digamos. claro, ¿cómo llevas y relacionas el tema con la función de la Función. defensoría? Y bueno, pero ahí está la parte de la información, ¿no? De los expedientes que es necesario que las defensorías cuenten cada vez que atiendan a un niño con toda la información posible que se pueda juntar. Está bien, pero si está repitiendo. este derecho vulnerado, ¿cómo se hace de la defensoría? ¿En qué se trabaja en pos de este derecho de identidad y de verdad? A ver, Y ¿cómo? hay un plan de acción de restauración del derecho que ya está vulnerado. O sea, hay que trabajar con la familia, hay que trabajar... ¿Y qué que, acciones se promueven desde la defensoría en defensa de estos derechos? ¿Qué te parece que se podría hacer? Y yo, bueno, acá tenemos algo que las defensorías tienen los equipos interdisciplinarios. Yo creo que el abordaje psicosocial, tanto de la persona como del grupo familiar, y después también esta coordinación de la defensoría con los organismos de aplicación del Poder Ejecutivo, bueno, la facultad que nos da en el artículo 32 de la ley 2302, de incorporar en programas, ¿no? De contención y asistencia familiar. ¿Eso lo hace la defensoría? ¿Incorpora en programas? No, los órganos no, le hace la coordinación. Pero a ver, pero si a mí me llega una situación de vos ya hablaste está, de la búsqueda de la verdad y de este derecho, de esta identidad desde el punto de vista estático, dinámico. ¿Qué pasa si vos en la defensoría advertís que un niño, por ejemplo, carece hoy, una niña, de inscripción paterna? ¿Qué dice el código? ¿A dónde vamos ahí? Iba a llegar a eso. Bueno, a ver. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, el Código argentino, el derecho a la identidad ha tenido en el nuevo código una evolución bastante importante, no solamente en todo el código, sino en lo que es adopción y en las técnicas de reproducción humana asistida. En este caso, el 583 nos va a marcar qué pasa, ¿no? Cuando un niño solamente tiene reconocido el derecho materno. Ahí le da un derecho al Ministerio Popular de filiación, sí, materna. En este caso va a decir, bueno, el Ministerio Público puede procurar la búsqueda, ¿no? de ese progenitor y su posterior reconocimiento. Ahí da una instancia, el 583 del Código Civil, dentro del registro civil, de que se cite a la madre, de que se le solicite la información, es una información que la madre va a dar bajo confidencialidad. En este caso, en caso que la madre aporte los datos, ahí tenemos una situación. Y lo otro es cuando la madre no quiere aportar datos y ahí deja el Ministerio Público la posibilidad de iniciar la acción. Pero bueno, ahí yo creo que hay que insistir, hay que insistir, digamos, en que la madre puedan conseguirse la mayor cantidad de información posible. Porque si no lo hiciera la defensoría, ¿puede ser lo que decís vos? ¿Cómo que dice? Y en realidad hay fallos donde sí, de hecho ha reconocido como la legitimación activa la defensoría en caso de la afiliación, de buscar los datos de origen del niño. Pero yo creo que hay que insistir y llegar a esa verdad. Pero también
hay un artículo que lo limita en la medida de lo posible. Yo creo que hay que buscar todos los antecedentes, todas las posibilidades para poder Porque llegar ¿con qué entraría en tensión para no hacerlo? con el derecho de la madre. ¿A qué? El A derecho por ahí el derecho de intimidad de la madre, o por ahí por ahí tiene que ceder de todas maneras, que hay un fallo donde cede, ¿no?, el derecho de la madre ante el derecho del niño. Porque, bueno, es la cuestión de identidad es un derecho de orden público y ya trasciende la esfera de lo privado y ya también es el daño que puede generar a ese niño. Entonces, eso ha habilitado en algunos casos al Ministerio Público a iniciar la acción. Y si no es a través de la acción de reclamación, ¿de qué otra manera se ejerce el derecho a la verdad en la filiación por naturaleza? Filiación por naturaleza. Y bueno, ahí tengo... Este caso que usted nos está hablando, de la función que le planteó la doctora, en el caso de que un niño tenga solo un vínculo filial. Claro. ¿A qué fuente de filiación remite? Claro. ¿A cuál? De las tres. Y en realidad, si una madre me dice, pasa que bueno, ¿Cuáles son? o sea, tengo tres, o sea, el Código Civil me marca tres fuentes filiatorias. Fuente por naturaleza, la adopción y las técnicas de reproducción asistida. ¿En alguna de todas ellas la identidad es más fuerte? Y es que la identidad no tiene fuerza o debilidad. Y no hay que quedarse que el dato genético es el único componente del derecho a la identidad. A ver, muchas veces lo que pasa es que el dato genético no coincide con el vínculo jurídico. Ahí tenemos entonces una opción, es el papel de la Defensoría en la reclamación. Claro. ¿Qué otras vías tenemos? Por ejemplo, lo que marca es, por ejemplo, la adopción. ¿Y en la filiación por naturaleza no hay otra? Sí, la reclamación de filiación. ¿Y hay alguna otra? Y bueno, no sé si genérica también, pero es la acción declarativa de certeza, que también podría, que no emplaza en vínculo, pero sí genera la ¿Usted su defensoría? Pero está la acción de... Es una acción de Estado, digamos, que emplaza la filiación, la filiación matrimonial o extramatrimonial. La pregunta es, no estaba orientada hacia la reclamación, sino a otro tipo de acciones, también que tienen que ver con el derecho a la verdad, a conocer, a la identidad, en un sentido amplio, que, por ejemplo, llega a su defensoría un caso donde una mamá le dice que tuvo un niño sola, tiene solo filiación materna. Después inició una convivencia con un señor y tuvo un segundo niño. Y este segundo niño lleva el apellido del señor. Claro. Le dio el apellido. Y entonces, muy generosamente, este señor le manifiesta que fue un día a decir, para que tu hijo no tenga solo el apellido tuyo, fui y le di el apellido. Y bueno, ahí tenemos el niño. Después la gente se separó. Sí. Ok. Bueno, acá hay una... Pasa que, bueno, acá es como... Desde la defensoría, no te vayas por ahí. Bien, porque acá tengo la parte legal, tengo varias acciones de la impugnación. Esa situación, ¿qué haces con ese niño? Con ese niño, primero hay que escucharlo, el derecho a ser oído, a ver la autonomía, el grado de madurez que tiene ese niño y ver realmente ese niño qué necesita, qué quiere. Porque también es esto, si el niño dice, yo sé... Pero la mamá te está planteando que fue el otro señor y ella desconocía y fue y lo reconoció. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pero ahí hay que asesorarlo legalmente, a ver qué acciones tiene. Y desde la defensoría, además de asesorarlo, ¿podés iniciar algo? Y sí, la impugnación. Puedo representarlo, digamos. Pero bueno, también ahí está el tema de la impugnación
Y si el niño ya, no sé, hace 10 años que lleva el apellido, también genera un movimiento, ¿no? Hay que ver por qué, O si tiene un vínculo consolidado con... claro, con la persona que se separó, hay que despejar la situación y Sería lo mismo escuchar. si no lo vio nunca más este señor, que si este señor está Claro. presente en la vida. No, y además, y en la escuela, esto es lo que tiene la fase dinámica, ¿no? Pedrito Pérez, o sea, de un día para el otro, no puede ser Pedrito X. Entonces, ahí es donde también el código fue como viendo y evaluando estas situaciones y cómo esta cuestión de la socioafectividad. ¿Sería posible, Griselda, que este niño, que usted le diga, yo no quiero dejar de llevar el apellido Pérez? Pero a mí no me importa lo que diga mi partida, pero lo único que yo quiero es seguir llevando el apellido Pérez. ¿Esa identidad puede desmembrarse entre un vínculo filial y un apellido diferente? Para mí sí. Está compleja la pregunta, pero sí, que me tiene un tema difícil, pero sí se puede desmembrar, porque de hecho hay jurisprudencia donde se ha permitido utilizar el apellido por una cuestión de identidad. Entonces, en virtud de O sea, no me acuerdo los fallos porque soy horrible cuando dicen A, B, C, pero D, no puedo. este complejo de la identidad de una persona, según lo que usted está diciendo, primero habló algo de los papeles. Entonces, una cosa son los papeles, una cosa es la identidad, pero dentro de este conjunto de derechos, este constructo del concepto de identidad, hay varios elementos. Sí. Vamos a que... Claro, primero tenemos, o sea, los elementos, por ejemplo, el nombre. El nombre, la nacionalidad, el apellido, o sea, lo que compone, ¿no? Y lo que ha reconocido la Corte, la nacionalidad en este caso, y la parte de la familia de origen. Que también esto es lo que planteaba Cesareo al principio, cuando no coincide el vínculo jurídico con el vínculo biológico. O sea, yo puedo conocer mi necesidad, mi verdad biológica, poder tener esa necesidad. También puedo conocerla y sin tener que desplazar este apellido, ¿no? Solamente va una declaración autónoma. Esto es muy común. Se te fue el tiempo y nos fuimos, pero estamos negociando porque no llegué. bárbaro. No llegué a mi vida. Mira, Griselda, nos viene bárbaro, pero vamos a poder continuar porque nosotros tenemos presentando, a ver cómo podemos aplicar todo lo que usted estuvo hablando hasta ahora. Sí. A este caso concreto, que es un caso real. Pero es oral, no tenés que escribir. Listo, de vuelvo porque me puedo... Léalo. Estamos en una audiencia, este es el caso, y tenés que decirnos primero cómo lo razonás, claro, y cómo lo dictaminás. Y con fundamento. Claro, pequeño detalle. Tranquila. Lorena y Estela son pareja desde 2000. Igual yo soy de la vieja escuela, se me cuenta. Desde que decidieron vivir juntas, el pueblo las discriminó, discriminación, ya hay una vulneración, y su familia también nunca se sintieron comprendidos. La 26.743. Decidieron avanzar su proyecto, recurrieron a un amigo, recurrieron a la ANSEM, acá ya estamos en las trabas. Aplicaron técnicas caseras. Esto es lo que dice la exposición Marisa Herrera. Que embarazada de 2 años después decidieron que querían ayudar y nuevamente recurrieron otra vez a técnicas caseras. Antes consultaron a una abogada que no que casaron deciden hicieron opción que se muchas cosas. Antes. Vamos. ¿Qué filiación tiene José y cuál la de Lorena? A ver, vamos a ver. Bueno, acá tenemos, hay varias cosas, varios. No está fácil, así como para pensarlo tan rápidamente,
Primero tenemos una técnica de inseminación casera, Ujú. que no estaba avalado por la ley. Entonces acá ya me falta la voluntad procreacional, Muy bien. el consentimiento libre informado, protocolizado, con el legajo correspondiente para ser inscripta, ¿no? Y en el segundo caso, Perdón, te falta eso. Entonces, ¿qué filiación tiene? y en José? este caso, Vos ya hablaste de ella. claro, en realidad es el amigo del padre. No, pero No, pero José, ¿qué filiación hay tiene? una Ay, ¿dónde está José? filiación. José es el chico, el que Nace. el nacido, a ver El si. primero, perdón, a ver, Lorena, vamos a poner Nace José. nace José. Nace. Bueno, Acá esto es una filiación natural, bueno, por naturaleza. por naturaleza. ¿Hijo de quién es? Y en este caso, de la que dio a luz, Bien. que en este caso no sé si es Lorena o Estela, Bueno, la mamá. y el progenitor es el amigo. Que lo emplace o no es otra cosa, pero Ajá. hay una filiación Acá dice que biológica. Ujú. La verdad, o sea, el Ujú. reconocimiento le corresponde al amigo Ujú, porque ujú. es el padre. Él podría reconocer. Exactamente. Esta persona no está presente en la vida de esta Ujú. familia. Sí. La familia se compone por las dos mujeres y José. Ujú. Entonces, y no hay un proyecto parental compartido, fue una donación Con el amigo. del Claro. amigo. Sí, Por sí. tanto, el amigo no, No, sí, no sí. paterno. Entonces la filiación de José es hijo de quién? Es monoparental, o sea, es de ella, de ella. de Lorena y o Estela. Después Ella se casa. se casa, Se casan, sí. por Y recomendación nació- de la abogada, y Ujú. nace Lorena. Lourdes. Lourdes. Sí, Lourdes. Bueno, Lourdes nació. Entonces, decidieron nuevamente, recurrieron otra vez a la técnica casera. La situación no cambia. Sigue siendo la técnica casera, la filiación por naturaleza. Sí, por naturaleza. ¿Qué Porque filiación tiene? porque para la tra no me... Bueno, ¿hija de quién? ¿Hija de quién es Lourdes? Y de Lorena o Estela y con el amigo. El que le Está da... segurísima, piénselo un minuto. Se casa. Ah, perdón, se casaron. No, en realidad en este caso, al estar casada, bueno, esto es en el código, es hija de las dos, tanto de Lorena como de Estela. ¿Qué tipo de filiación es? Eh, ¿Por naturaleza, matrimonial o extramatrimonial? por naturaleza matrimonial. ¿Mm? Bien. Y así llega el caso a Ajá. tribunales, porque José está muy inquieto, porque Ella. Lorena tiene dos madres, el Lourdes tiene dos madres, Y es su ella. hermana. Y él no. Bien. Entonces van a hacer la adopción de integración. La abogada Ujú. plantea la adopción de integración. Usted es la defensora de los derechos de José. Ujú. ¿Qué dictamen? Primero, obviamente, de entrevistarme con José y ver las necesidades de ese niño, la necesidad de el por qué no quiere saber o quiere integrar. Quiere tener dos madres, Quiere igual que su tener hermana. Eso es lo que le dice. Y, sí. y los testigos le dicen, Que sí. esto es una Es que- familia. Es que en desde antes de realidad ser los chicos. hoy ya no se habla del derecho de familia, se habla del derecho de familias. O sea, yo estaría totalmente de acuerdo en apoyar a la decisión de José que tenga y que se dé para adelante con esta adopción. Una cuestión de que construye primero entre hermanos, que no dejan de ser hermanos, y la cuestión de igualdad del matrimonio y de pertenencia, ¿no? Y una cuestión de vínculos, del vínculo de los hermanos. ¿Por qué hablo de igualdad de matrimonio en relación con... Porque eso también... ¿Son hermanos José y Lourdes? Sí. Sí, sí, no sé lo mismo. Monomarentales. Monomarentales. Bueno, y entonces, ¿y habló usted de la igualdad? Porque bueno, en realidad no hay nada que dañe derecho de tercero para la adopción de Ahora, integración. José le dice, ¿por qué la adopción? Acá la abogada de mi mamá dijo,
que adoptemos. Pero José le dice, ¿por qué la adopción? Si yo soy igual que mi hermano. No me importa que ellas no hayan estado casadas, no se podían casar cuando yo nací. Pero hay una cuestión Desde el punto de vista del derecho a la identidad, de- ¿usted qué podría pensar? de la identidad, en realidad, bueno, pero ahí es como fue evolucionando el derecho, ¿no? Que es un constante, el derecho de la identidad está en construcción, y esto ya lo marca, con el nuevo Código Civil. ¿Y entonces? Eh, ¿Que adopte? Le va a decir, sí, está bien, querido, vos vas a ser hijo adoptivo. Con para todo mí- el respeto que Claro, merece pero para mí la adopción. ahí está el tema, porque el niño ya crece en una familia, ya Por eso, ¿qué tiene, podrías plantear ahí? y pasa que acá está el tema o sea, yo para el registro civil, yo tengo que llegar con un papel de un juez para tener ese apellido. Yo no puedo llegar y hacer, por más que sea, Menos mal. claro, que sea la mejor defensora del mundo, y la mejor escucha del mundo, yo tengo que hacer alguna ¿Y qué acción. dictaminarías, verdad? ¿Qué le pedirías ahí en esa audiencia? ¿Qué dictaminas? Y primero es la audiencia de la audiencia con los niños, las partes, y solicitar que se agregue. Lourdes nació en agosto, así que tiene meses. Ah, bien. Y para mí que se agregue el apellido en el documento, que se haga un cambio de documento. Y eso, pero ¿qué fundamento jurídico tiene? Claro, es que ahí ¿Por me qué diría queda. no la adopción? Y esto de que se agregue el apellido, ¿qué sería? ¿Un reconocimiento de una técnica casera con efecto? ¿Estaría reconociendo voluntad procreacional? ¿Sería filiación por naturaleza? Y es que en realidad acá pasa que no está permitido por el código, ahí que es un gris esto. Y si hay algo que no está permitido por el código, usted se quedará expulsado, aunque no No. sea el No, mejor interés para su... no. En el interés del niño, ¿qué podrías plantear? Para mí hay que encontrar la vía judicial para encontrar, que ahora se me trabó el cerebro ya, para agregar el apellido, que tengan el mismo apellido como quiere José, y como de hecho también quieren las partes, ¿no? Como quieren el matrimonio. ¿Pasamos al sistema? Sí. Diferencianos el sistema provincial de la 2302 del sistema de protección integral Que era nacional. el único que teníamos y todavía tenemos una colega suya que rendir. Acá tengo. ¿Tenés otro? Tengo otro Bueno. Uy, perdón. No, pero está bien. Soy de la vieja escuela. No se preocupe. Comparar la No sé por qué 2302 terminé con... de 26061, una comparación y cuáles serían. También Primero, la nuestra tiene como una trayectoria bastante importante, ¿no? Y la verdad que, bueno, hay más funciones dentro del 2302, las funciones del defensor, hay como una completitud a ver cuáles son funciones, a ver cómo se del artículo 49, que nos da 15 funciones, ¿no? Y a diferencia de nación, ¿cuál es la diferencia? Por ahí Nación lo que nos está dando, por ahí figuras como el abogado del niño, el plexo de derechos, también se condicen ambas, ¿no? Con la Convención de los Derechos del Niño. Encuentro más similitudes que diferencias. Por ahí en el tema del rol del defensor me parece mucho más claro por ahí la 2302 y mucho más claro el abogado del niño, esta figura en la 2601. ¿Y cómo haces hoy? ¿Lo podés aplicar? ¿Cómo se hace? Sí, se puede aplicar. ¿Cómo? ¿Qué sería la diferencia? Y es que en realidad, bueno, son roles diferentes. a ver, una ¿cuál cosa sería? es la función del defensor que vela por el interés superior del niño, y otra cosa es el abogado del niño, que hace la defensa técnica del niño. Y el defensor del niño puede también hacer la defensa técnica. ¿Pero en qué se...? A ver. Pero en realidad nosotros resolvemos conforme a derecho, conforme al interés de ese niño en particular, y tal vez yo el abogado del niño lo considero como mi abogado, y por ello tengo un interés
que para mí es mi interés, pero no es el interés general. Si A yo, para el niño, Porque la Defensoría de Derechos claro, Niños, va a haber un conflicto ¿qué también, interés protege por sobre obviamente, qué otro interés? El defensor de los derechos del niño. ¿Qué interés protege por sobre cualquier otro interés? interés superior del niño. Del niño. Entonces, Y no, lo que pasa es cuando ¿cuál sería la hay un diferencia, conflicto, digamos, con los intereses Ah, de los representantes. con el representado? Claro, con el representado, exactamente, entre los progenitores y el niño. Cuando hay un conflicto de intereses, Pero vamos a la figura del defensor del niño y el abogado del niño, ¿eh? Ujú. Para mí el rol del abogado del niño es esta, es la defensa técnica de lo que el niño quiere en esa cuestión y que tal vez plantea un conflicto de intereses eh, dentro de la familia, entre el progenitor, los representantes, y que lo que hace el defensor es velar para que no se vulneren los derechos. Y él está buscando un derecho en particular, en defender un interés en particular del niño. Es como el abogado de parte, ¿no? En la provincia de Neuquén, No, esto va, de alguna manera, va a poner en palabras técnicas el interés, la voluntad del niño. en la provincia de Neuquén, perdón. Sí, perdón. Usted dice, tenemos esta ley, en la otra está más claro. ¿Puede aplicarse la figura del abogado del niño actualmente en el marco y en el diseño? Y en realidad normativo lo que ellos institucional? saben que tendría que haber un listado habilitado, anotado. ¿Hoy se está aplicando? No conozco casos, no, por lo menos en mi corta trayectoria, ¿no? Dentro de lo que estoy viendo, lo que por ahí hablo con los jueces, nunca vi un abogado hasta ahora. Siempre está el... Sí, yo creo que sí, porque de hecho es ley, pero, o sea, no le he visto en un proceso particular, a eso me refiero. Siempre el defensor es como que está siempre, digamos. ¿Qué otra diferencia hay en la 2302 y la 2661, sobre todo en cuanto a lo que es las medidas excepcionales de protección? Las medidas excepcionales, y acá en el sistema provincial vamos a tener en el artículo 33, donde vamos a tener varias medidas previas a la medida excepcional. Por ahí la ley 26061 contempla la medida excepcional como más llana, ¿no? Dentro de la vulneración de un ¿Y derecho. cuál sería, verdad? ¿Cómo sería? En un Eh, sistema y en el otro. Claro, el sistema provincial marca como una corresponsabilidad tanto de los poderes del Estado, ¿no? De lo que es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de que cada parte tiene como articulado en cuando se activa el sistema de protección, para llegar al final a un control de convencionalidad, de legalidad de una medida excepcional. Que no está tan claro para mí en la 26061, o por lo menos no la encuentro así. Por ahí no es una ley que uno trabaja. Quisiera saber, usted dijo control de convencionalidad o de legalidad. Legalidad. Legalidad, perdón. Ahora, ¿y cómo sería? ¿Quién pide una medida excepcional en nuestro sistema? ¿Cómo funciona? Y acá en realidad está a cargo del Poder Ejecutivo, el organismo de aplicación de la ley 2302. La medida excepcional. Bueno, A ver. en realidad ahí es cuando en 24 horas se lo hace conocer al defensor, y el defensor presenta esta información al juez para que convalide esta medida. ¿En qué caso sería eso? En este caso es cuando se agota todo el sistema de protección, cuando ya fallaron todas las intervenciones anteriores, programas, ya sea el programa de capacitación, restauración de derechos, o sea, ya falló el sistema de Eso dice la protección. 2302. No, o sea, no tan así, yo lo estoy interpretando así. Pero la medida excepcional es cuando ya hay un peligro inminente, ya es necesario sacar a ese niño de ese grupo familiar, y es una excepcionalidad, porque se tienen que dar todos los preceptos para que se pueda sacar a un niño, ¿no? Y por un tiempo limitado, para poder en el interior trabajar
en poder volver ese niño a ese núcleo familiar. ¿Y cuál es la O diferencia la entonces? familia. Vamos de vuelta. En nuestro sistema y la ley y la 26061. No lo puedo poner en ¿Quién es palabras. acá el quien dispone esa medida excepcional? Eh, ¿Cómo? ¿Quién dispone perdón, me en la perdí. provincia de la medida excepcional? La medida excepcional, el juez. Y en Nación como es. Y ahí empieza, y seguramente el organismo de aplicación. Pero lo Ahí. saco por descarte. Exactamente. Discúlpeme, pero Esa es la diferencia. Y Claro. hacer un control de legalidad posterior. Posterior En cambio, acá bien, según bien. nuestro sistema, Todo se tanto la permite. 2302 y la 2963, que modifica la 2955 cuando ya se dio es la defensora la que pide y es el juez el que otorga. Entonces hay que garantizar derechos, en tanto primero se garantiza el derecho a ser oído, que se hayan cumplido, y después se efectiviza ya una decisión judicial. A diferencia del sistema nacional, donde la autoridad de aplicación Saca efectiviza y después se hace. Después pide el control. Bien. Hay un fallo de Villa Langostura, pero bueno, no es un momento para charlarlo en un examen. Exactamente, que dice lo que... Sí, charlalo porque está bien. Pero bueno, yo lo interpreté por ahí, que hay como un tire de afloje, ¿no? Que hace el Poder Judicial y que hace el órgano de aplicación. Bien, ¿qué dice el Y fallo dice de en Villa realidad, Langostura? en realidad, bueno, ¿para qué me metí? No dice eso, pero el tema es cuando dice, bueno, si el órgano de aplicación tiene la facultad para cesar una medida excepcional. ¿Y qué pensás? Y yo, para mí no, porque si hay un control, una legalidad, dentro de los plazos, pasado los informes de seguimiento, el Poder Judicial necesita tener ese control, porque también ya vienen otros plazos después de que termine una medida excepcional. O sea, ¿a dónde va el niño? O sea, ¿a dónde vuelve a su familia? Se empieza de nuevo. O sea, a ver, para mí el Poder Judicial tiene que ejercer ese control. Pero va y viene ese fallo, es muy interesante. Lo tengo todo marcado, pero no sería para charlarlo en un ex. Bueno, está bien. Está suficiente para mí. Bueno, no terminé el tema, pero bueno, la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. El Mucha fallo suerte. está firme, así que bueno, esperaremos ahí la... Bueno. No, pero es muy interesante ese fallo. Pero bueno, me parece que es la pelea que siempre tenemos.